Ok, la Pero tenías ya clara. lo... ¿Y qué pasó? Sí, ¿No sí, sí. lograste? No, se me pasó. Ah, Sí, se me hizo esa retroalimentación, pero ya sé que tengo que colocar eso también. Sí, cositas, pero ajá, a mí me gusta leer, me gusta verificar lo que ustedes hacen, hacerles una retroalimentación, que hay gente que cree que uno no revisa las evidencias y créanme que sí, le toca a uno revisar actividad por actividad eh, a cada uno de ustedes. Entonces, es una también igual una actividad que demanda tiempo, pero la idea es verificar el aprendizaje y cómo estamos avanzando cada uno con estas evidencias que hace parte pues de su formación. sí, claro. Bueno, voy a compartirles pantalla. Me confirman que estemos viendo pantalla, por favor. Sí, señora. Bueno, Sí, bienvenidos señora. a todos en esta sesión en línea de la fase planeación, la número 9. Parece que está intentando ingresar a alguien. Ya estamos grabando, profe. Sí, señor. Que no se me olvide. Eso es Sí, sí, importante. sí. Ok, ok, profe. Sí. ¿Hay alguien ahí pendiente por entrar? No, estamos todos conectados. Sí, aquí está Gerson. Bueno, la sesión en línea número 9. Muy buenas noches. Gracias por ese compromiso que todos están demostrando. La idea es seguir avanzando pues con cada una de las actividades que tenemos pendientes, ¿no? De cada una de las competencias, de cada una de las transversales en la que estamos y importante finalizar este tecnólogo, muchachos. Ya vamos casi que en la mitad, finalizando ya esta segunda guía y quedarían pendientes 2 y después la etapa productiva. Entonces, no es momento de bajar los brazos, animarlos a seguir con todo ese entusiasmo, con las ganas de finalizar esta tecnología. Vamos a hoy, como les digo, hoy con las 3 actividades que tenemos, vamos a finalizar la guía pues, de aprendizaje número 2. Vamos a presentar la evidencia, los conceptos claves que deben de tener en cuenta para presentar esta evidencia y ya saben, en cualquier momento, cualquier duda, inquietud, me interrumpen y hacemos aporte a la clase. Saben que me gusta que participen, siempre pues con respeto y esperemos que el tiempo sea el necesario para las actividades que tenemos pendientes. Gerson está como intermitente, tiene mala señal. Bueno, hoy estamos desarrollando las 2 últimas competencias de la guía de aprendizaje número 2, finalizando una de las actividades que corresponde a elaborar el plan de transporte según modos y normativas. Y la última competencia a desarrollar es coordinar el flujo de mercancía según el plan de operación y los procedimientos. Entonces, resultado de aprendizaje de las competencias, ya vamos a estar en estas últimas 2, lo que nos van a estar pidiendo es estructurar un plan de transporte según los términos de negociación y establecer los recursos necesarios para la actividad de recibo y despacho de acuerdo con los requerimientos de la empresa. Este es nuestro cronograma de entrega. Hoy vamos a trabajar en las últimas 3 evidencias que hacen parte de esta guía de aprendizaje número 2. Si voy muy rápido, si sienten que vamos avanzando algo rápido, me avisan y retomamos. Creo que tenemos el tiempo
necesario para explicar estas 3 evidencias que son bastante sencillas, y sé que ustedes con su investigación, además en la autoformación que hacen con el material de Sahuna, van a poder lograr hacerla. A ver, ¿alguien más está entrando? Entonces, las 3 evidencias que vamos a trabajar esta noche, la primera va a ser un estudio de caso, que es seleccionar una unidad vehicular de acuerdo a formatos y lista de chequeo. El otro es un taller de Icoterms y hacer una presentación de esto. Y la última evidencia es una evidencia de desempeño y producto como tal, que es la presentación con un procedimiento para verificar la documentación de acuerdo a un caso de una empresa que les voy a presentar. Entonces, entremos en materia. Vamos a empezar con el estudio de caso, que es selección de una unidad vehicular, formatos y listas de chequeo, correspondiente a la guía número 2 de la competencia 21.010.1065. Es la actividad de aprendizaje número 2, la evidencia número 2. Esta entrega, muchachos, la pueden hacer grupal o individual, ¿sí? Ustedes deciden si la hacen en grupo o la hacen individual, pero ya saben, cuando la suban, cada quien sube en su espacio, en Sahuna, la misma actividad que hicieron en el grupo. La suben 2 veces, como quien dice, o 3. Entonces, este estudio de caso, seleccionar una unidad vehicular, formato y lista de chequeo. Entonces, con el conocimiento previo del tipo de servicio de transporte a realizar, el aprendiz podría realizar una planeación adecuada del servicio, identificando los recursos requeridos y facilitando la identificación y el diligenciamiento de la documentación correspondiente. ¿Qué nos dice la guía? Dice, el instructor planteará un estudio de casos para un despacho, ya sea de pasajero o de carga. Con todo este estudio, el aprendiz procederá a seleccionar y asignar el tipo de unidad vehicular con todas las características que corresponden. Entonces, esto con el fin de realizar las solicitudes de recursos a la compañía debidamente sustentadas a la empresa. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Posteriormente, realizará el diligenciamiento de los documentos correspondientes al transporte requerido que permita cumplir con el servicio de transporte. Una vez realizado la actividad, por favor guarde todos los documentos generados en un formato PDF. Vamos a ver que está entrando alguien, intentando entrar a alguien. Listo. Bueno, los lineamientos generales para la entrega de la evidencia, muchachos, estudio de caso. Vamos a seleccionar una unidad vehicular y la lista de chequeo en PDF y hacemos el envío de la evidencia en el área de la actividad correspondiente en el espacio estudio de casos, selección de la unidad vehicular, formatos y lista de chequeo. Entonces, la actividad que les planteo acá, la que les traigo, para que ustedes la realicen en grupo o individual, como quieran hacerla, presentarla. Entonces, la actividad es una planeación de la prestación del servicio de transporte terrestre. ¿Qué van a hacer? A planear la prestación del servicio de transporte terrestre. Entonces, aquí les traigo el caso de estudio. La empresa Lácteos Mi Sabana Limitada requiere transportar para uno de sus clientes productos lácteos. ¿Qué productos? Suero, queso, yogur. De Antioquia, Medellín a Valle del Cauca, Cali. La carga debe estar en 3 días máximo en la ciudad de destino. El peso total de la mercancía es de 15.8 toneladas. Debemos garantizar
en todo el recorrido el cumplimiento de las condiciones de la cadena de frío para la preservación y conservación de dichos alimentos. Entonces, ¿cuál es el caso de estudio para que ustedes hagan esta selección de unidad vehicular? Verifiquen qué formatos van a utilizar o qué listas de chequeo van a ser parte de este caso de estudio. Entonces, ya saben, la empresa de lácteos Mi Sabana, un cliente en la ciudad de Cali le está pidiendo que le lleve suero, queso y yogur, ¿sí? En máximo 3 días, empezando hoy 28 de junio a las 8 de la mañana, hacia la ciudad de destino. Hoy es 18, ahí me equivoqué. Hoy es 19, era la fecha ayer. Bueno, pueden poner la fecha esta o la fecha de hoy, que es 19, o la del 28, teniendo en cuenta que es el día en que arrancaría los 3 días máximos para estar en el Valle del Cauca con las 15.8 toneladas de suero, queso y yogur. ¿Sí? Entonces, tipo de servicio de transporte a realizar. Y aquí lo estamos haciendo, estamos verificando. Selección de la unidad vehicular, ¿cómo la vamos a seleccionar? Primero identificando qué tipo de transporte para el servicio o producto que vayamos a transportar, que aquí no lo están diciendo, es transporte de productos lácteos. ¿Qué características? Que tiene que ser una carga refrigerada. O sea que es transporte de alimentos a una temperatura controlada. ¿Qué tipo de unidad vehicular o vehículo se debe utilizar o contratar para transportar esta mercancía? Ustedes van a definir esas especificaciones. Ejemplo, furgones isotérmicos, camiones de frigoríficos. Ustedes van a ampliar esas características de esos vehículos que necesitan o el vehículo que necesitan para hacer el transporte de esta carga de lácteos, ¿sí? Hasta el Valle del Cauca. ¿Y esto para qué, muchachos? Sí, dime. Creo que esos furgones isotérmicos, si no estoy mal. Sí, la idea es que ustedes pues investiguen y amplíen las características. Yo aquí ya les di unas ideas para que empiecen, o camiones frigoríficos, pero que esos camiones por lo general trabajan con unas temperaturas, deben cumplir ciertas características, estar en buen estado, funcionamiento, las personas que lo manejan, dónde van a verificar todo eso. Ustedes tienen que, este tipo de unidad vehicular que nos está pidiendo el caso de estudio, la idea es que ustedes lo busquen, investiguen y amplíen estas características de esos furgones isotérmicos. No es solamente decir, no, un camión frigorífico, sí, pero ¿qué camión frigorífico? Recuerden que tenemos que transportar 15.8 toneladas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta es la dimensión que necesita el camión? ¿Cuánto es el peso que va a soportar el camión? ¿De cuántos ejes para poder soportar la carga? Todo eso va aquí en el tipo de unidad vehicular. La otra pregunta que nos hacía ahí la guía que teníamos que responder es el recurso que requiero, respondiendo el qué, o sea, qué recursos necesito para el transporte de esta mercancía, el cómo se necesita transportar la carga, bajo qué especificaciones. O sea, todas estas respuestas, estas preguntas que les estoy dejando aquí, las van a ustedes al desarrollar el caso. ¿Dónde o a qué destino se transporta la carga? Ya sabemos que es a Cali. ¿Cuándo se requiere que la carga llegue a la ciudad destino? 3 días máximo. Yo aquí le di una fecha. Ustedes pueden especificar esta misma fecha, darla como base, o poner la fecha de cuando inicien o cuando estén haciendo el desarrollo del taller. Mañana, pasado, eso ya se lo dejo a su criterio. ¿A quién le debo entregar la carga? Importante que identifiquemos la persona que se le debe entregar en la ciudad de Cali. La idea es que ustedes pues desarrollen frigorífico, no sé,
Valle del Cauca, al jefe de almacén, Pepito Pérez. Cárnico Manga. Cárnigos Manga, allá al señor Raúl Manga, jefe de operaciones. O sea, describir a quién se le va a entregar. Ejemplo, para el transporte de esta mercancía se requieren los siguientes recursos. ¿Cómo esta carga requiere transportar? Esta carga se requiere transportar bajo las siguientes condiciones para garantizar que la cadena de frío, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el producto llegue fresco, en buenas condiciones, no se dañe, ¿sí? Y se pueda comercializar. ¿Dónde esta carga se debe transportar hacia la ciudad? Aquí les digo que incluyan, mira, aquí les puse un mapita, incluir un mapa de ruta, ya ustedes lo hicieron en otra actividad, ya saben cómo se hace. Pueden poner también cuáles serían las ciudades, explicar las paradas, si es que hay paradas, los peajes, ya ustedes saben hacer el mapa de ruta, de cuánto dura, la persona, quién, para que esté en la fecha y hora requerida. Esta carga se requiere entregar a tener en cuenta el estado de las vías, las condiciones climáticas, etcétera. Todo esto lo vamos a desarrollar cuando estemos en el punto 3, todo lo que les estoy diciendo. El qué, el cómo, el dónde, el cuándo, a quién. Y importante que cuando estemos hablando del dónde, incluyamos el tema del mapa de ruta, que ya ustedes ya lo trabajamos, ya saben cómo es. La identificación o relación de la documentación aplicable, que también nos la están pidiendo. Para el cumplimiento del servicio de transporte terrestre, para este el aprendiz debe realizar y entregar una lista de chequeo. Ustedes van a elaborar una lista de chequeo en donde relacione los documentos necesarios para cumplir satisfactoriamente con la prestación del servicio de transporte y evitar pasar un mal rato por multas o confiscación parcial o total de nuestra mercancía. Ejemplo, en la lista de chequeo ustedes pueden poner la cédula de ciudadanía del conductor, la licencia, la matrícula del vehículo, si tiene SOAT, si está vigente, si no está vigente, la técnico-mecánica, si tiene el manifiesto de carga, el certificado de revisión técnico-mecánica, la carta de porte o factura comercial, entre otros. O sea, en esa lista de chequeo, la documentación que aplica, ¿sí? Ustedes van a desarrollar todos esos apuntes que necesitamos o todos esos documentos que necesita el conductor transportista para llevar la carga sin ningún inconveniente hacia la ciudad destino, lo que le puedan pedir en el traslado desde Medellín hacia Cali. Y deben de diligenciar el documento, o sea, la lista de chequeo. Ustedes la hacen y la diligencian teniendo en cuenta, pues, obviamente, toda esta información para que nos quede registrado. ¿Sabe? Vamos a simular para hacer el cumplimiento de la evidencia. ¿Alguna pregunta de esta entrega? Buenas noches, instructora, igual manera a todos los compañeros. Hola, Pedro, buenas noches. Cuénteme. Efectivamente, estamos hablando de un vehículo de transporte de alimentos Thermokin, ¿no? ¿Sí? Sí. Usted hablaba que son 15 toneladas y 15 toneladas. Sí, hay que buscar 15.8 toneladas. Sí, un vehículo, como usted dice, dependiendo los ejes del vehículo, así mismo se puede traer la carga, ¿sí? Porque el furgón es muy pequeño, ¿sí? Y también es muy importante, ¿sí? En la lista de chequeo que usted manifiesta, instructora, también soportar, radicar o llevar consigo el documento del INVIMA, ¿no? ¿Sí? Sí. Del Registro INVIMA INVIMA de los productos que se transportan, sí, del producto lácteo. porque es de todo, creo yo que es el más importante, ¿sí? Que te asegura, ¿sí? Para tú poder transitar en la vía
un documento el Ministerio de Ambiente a través del ENVIMA, ¿sí? Y lo otro Es es cuando se instructora, transporta ¿sí? comida, así es. Y lo otro es instructora, ¿sí? Sí, como estamos hablando de un vehículo de transporte de carga que pasan los 4 o 6 ejes, ¿sí? Tenemos en cuenta que la licencia de conductor debe ser de sexta categoría, hoy en día se llama C3. Gracias, instructora, muy amable. Muchas gracias, Pedro, por tus aportes para que lo tengan en cuenta cuando estén desarrollando el taller. Entonces ya saben, cuando vayan a desarrollar el taller vamos a responder estas 4 o 5 preguntas. En cada pregunta van haciendo pues todo el desglose de cada información que nos están pidiendo, ¿sí? Y aquí al final les traje un modelo de unas listas de chequeo que a ustedes les puede servir para que la creen, aspectos a verificar, temas de transporte, este es de residuos peligrosos que acá no aplica porque nosotros vamos a transportar es comida, pero esto sí, estas de transporte, sí, mire, el cliente cuenta con la licencia de tránsito, la licencia de tránsito corresponde a, a Profe, la necesaria para manejar el vehículo. Dime, Mauro. ya. Ahora sí está, es que no veíamos el formato, ya lo vemos. Ya está cargando. Entonces, ustedes mismos, así como decía Pedro, pueden construir su lista de chequeo teniendo en cuenta todos esos documentos que nos están pidiendo. La idea es también que ustedes investiguen, que pregunten y pues creen para realizar este estudio de caso. Entonces ya saben, verificar la selección de la unidad vehicular, ampliar sobre las características y dejar bien claro que el vehículo es el adecuado para hacer el transporte de esos productos lácteos y con un peso de 15.8 toneladas, ¿sí? El recurso que requieren, todo el recurso, dejarlo bien clarito, ¿sí? La identificación de la documentación que aplica, ya saben que es a través de una lista de chequeo y que la diligenciamos, así que sería el paso 5, simulando que estamos haciendo ese transporte desde la ciudad de Medellín hasta el Valle del Cauca, Cali. Entonces hasta aquí vamos claros, ya saben, en los manifiestos de carga, estos documentos o la factura comercial de carga de transporte también hacen parte de esos documentos necesarios para hacer el transporte de esta mercancía y que debemos contar con ellos a la hora de hacer este tipo de transporte intermunicipal aquí en Colombia. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que es el taller de los Icoters y la presentación que deben hacer para los Icoters. ¿Quién han escuchado este término antes? No, señora. No, señora, bueno. Se van a familiarizar mucho con él porque cuando hacemos procesos aduaneros toca conocer esos términos. Entonces, bueno, vamos a leer lo que nos pide la guía. Aquí vamos a dar claro primero lo que nos pide la guía para entrar en materia de los Icoters. Entonces, nos está pidiendo esta evidencia, un taller de Icoters y una presentación que es la GA2 21-010-1065 de la actividad número 2, la actividad de aprendizaje número 2, pero la evidencia número 3. Esta evidencia es investigativa, entonces la presente actividad le permitirá identificar y diferenciar con suficiencia los distintos términos de negociación internacional, los cuales incluyen las condiciones de transporte, lo que le permite al aprendiz familiarizarse con el comercio exterior y su transporte. Con el propósito de explicar los Icoters, se desarrollará un taller entregado por el instructor. Yo esta parte de aquí de la guía que nos está pidiendo, ya la estoy tachando porque no la vamos a tener en cuenta,
¿sí? Y la idea es que ustedes, como yo soy la que tengo que darles el taller, me hagan una presentación en PowerPoint, en Canva, en Prezi, en el que a usted se le haga más fácil, y yo creo que aquí ya el PowerPoint lo deben manejar sin ningún inconveniente. ¿Y qué es lo que les voy a pedir? Pues que investiguen sobre los ICOTERS 2020 y que expliquen con sus palabras y de manera gráfica el concepto y uso o aplicabilidad. Son 11 términos, 2020, ICOTERS 2020 son los que están vigentes hoy en día, porque hay ICOTERS 2010, hay otro tipo de ICOTERS, pero los que están vigentes hoy, los que se están usando en el comercio exterior, cuando importamos o exportamos, son estos términos. Entonces, sí tenemos claro que cuando importamos es que estamos trayendo mercancía del exterior, de otros países, hacia nuestro territorio donde nos encontremos, y cuando exportamos es porque estamos sacando mercancía o productos de aquí de Colombia hacia otras partes del mundo, para que lo tengamos claro. Entonces, para su elaboración deberá crear una presentación en PowerPoint, Canva, Prezi o la herramienta que ustedes quieran. El producto a entregar, ya saben, taller de ICOTERS, y la presentación me la pueden mandar directamente en PowerPoint o la pasan a PDF. Y ya saben, para hacer el envío, nos remitimos al área de la actividad correspondiente en el espacio taller de ICOTERS y su presentación. Entonces, entremos en materia. ¿Qué son los ICOTERS o los términos de comercio internacional? Son un conjunto de reglas, estándares que definen las responsabilidades del comprador y de un vendedor en unas transacciones internacionales, especialmente en lo que respecta a la entrega de mercancías. Estos términos establecen quién asume costos, quién asume los riesgos que se asocian con el transporte, el seguro y todos esos trámites aduaneros. Aquí, venga, venga. Los ICOTER, que significa, son términos de comercio internacional, fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional para facilitar el comercio internacional estandarizado, las condiciones de entrega y venta de mercancías. Los ICOTER son reglas que clarifican quién asume los costos, los riesgos y trámites relacionados con el transporte de mercancía en el comercio internacional. Los ICOTER se dividen en grupos según la responsabilidad que asume cada parte, ya sea el vendedor o comprador, en la entrega de la mercancía desde el lugar de origen hasta su lugar de destino. El uso de los ICOTER reduce la posibilidad de malentendidos, de disputas entre las partes, al definir claramente los derechos y las obligaciones de cada uno, optimizando la eficiencia en el transporte y la logística, mejorando la comunicación entre los socios comerciales y asegurando un mayor cumplimiento de las leyes y reglamentos de comercio internacional. En definitiva, los ICOTER son una herramienta esencial para el comercio internacional que ayuda a evitar errores, reducir riesgos y a optimizar los procesos logísticos. Entonces, muchachos, antes de cualquier proceso aduanero, de importar o exportar, es necesario tener un acuerdo o un contrato de compra-venta internacional con un lenguaje internacional, que lo que hablemos aquí en Colombia, si estemos en China, que tienen otro idioma, ¿sí?, estemos hablando de lo mismo y estemos pactando unos acuerdos que se respeten. Entonces, estos términos de negociación internacional es importante que pues ustedes los conozcan, que puedan saber dónde encontrarlos, para qué sirven, ¿sí? Y nos los van a ayudar mucho cuando tengan que hacer algún trámite internacional, ya sea importando mercancía o enviando algún bien al exterior, exportando. Profe, Señor. esa norma que usted explica
se asimilan también a los BL. ¿Sí? A los BL. Los BL son unos documentos también aduaneros donde se declara la mercancía BL Master, BL Hijo y BL Nieto y Bisnieto. Como usted dice, dependiendo el tipo de carga, ¿sí? Y dependiendo qué país y qué tipo de carga usted está declarando, ¿sí? Hacia importación o exportación. Gracias, instructora. Sí, usted se refiere a los Bills of Lading, también conocido como declaración de valor, ¿sí? Es un documento en el transporte internacional que contiene información sobre la transacción. Pero lo que estamos hablando acá de estos Incoterms, que es importante que lo conozcan, es porque cuando hacemos compras internacionales o vendemos algo al internacional, nos van a exigir un contrato de compraventa internacional, ¿sí? En donde se especifican, y pueden ver ahí, no sé si alcanzan a ver, los términos de negociación, cuáles van a ser mis responsabilidades, pues, cuál es el medio de transporte que voy a elegir, la capacidad, ¿sí? Quién va a manejar los costos, cómo voy a hacer la entrega, cómo voy a manejar la documentación, quién la hace en el país de origen, quién la lleva hasta el país de destino, cuáles son los documentos que necesito. Y en esas condiciones de entrega y envío, la venta se efectúa en condiciones. Aquí ya hay unos términos de estos ICOTER, de pronto ustedes los han escuchado, los FOB, SIP, ¿sí? Son términos de aceptación pues voluntarios que deben conocerlo para poder hacer un proceso aduanero pues favorable también para que, como dicen por ahí, no nos metan gato por liebre o terminemos pues haciendo una mala transacción y haciendo perder grandes sumas de dinero a la organización para la cual estemos trabajando. Entonces la idea, muchachos, es que ustedes investiguen sobre los ICOTERS 2020, que son los términos de aceptación voluntaria entre comprador y vendedor en el comercio internacional, para realizar, y debes conocerlos para realizar unas buenas prácticas en tus operaciones de tránsito de mercancía. Entonces, estos ICOTERS han sido establecidos por una Cámara de Comercio Internacional y la idea es que nos ayuden a evitar malos entendidos, a que podamos interpretar los contratos de compraventa, ¿sí? Nos digan claramente en qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga los gastos de transporte y de seguro, qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes. Muy importante, hay que tener en cuenta que los ICOTER no duran por los siglos de los siglos, ellos se están actualizando y se están regulando cada cierto tiempo, más o menos cada 10 años, y la idea es que ellos, así como evoluciona el mercado internacional, que es tan dinámico, todo este tema de la logística, de la compra y venta de productos, así estos términos están evolucionando al mismo ritmo del mercado. Entonces, para la edición de los ICOTER, o cuando hacemos un contrato, nosotros podemos especificar que vamos a utilizar los términos de compra-venta de los ICOTER 2020. Entonces, podemos hablar de los CIF 2000 o CIF 2020 o CIF 2010. Ustedes pueden escoger para que ya la persona con la que estén haciendo ese contrato internacional sepa los términos a los cuales estamos haciendo referencia y con los cuales entra a negociar y a responsabilizarse por esa mercancía. Entonces los ICOTER están divididos los 2020 en 4 grupos, como vemos aquí. El grupo C, no son más en el grupo C están todos los que comienzan con la letra C, por lo general son 3 letras las que componen el nombre de estos ICOTERs. El grupo D es porque comienzan con la letra D, el grupo E
empieza con la letra E, aquí nada más hay uno, el Ex-Sword. El grupo F, entrega indirecta sin pago de transporte principal, todos empiezan con la letra E. Esa no es más que la clasificación en 4 grupos y que en total hay 11. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional clasifica los Incoterms en 4 categorías diferentes en función de dónde se realiza la entrega de las mercancías y qué responsabilidades asume el vendedor y el comprador. Entonces, voy a pasarles por aquí un videíto para que nos ayude a aclarar todos estos términos, nos quede más claro estos términos de Incoterms. Profe Olguita, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. O sea, hay que hacer un taller aparte, el taller es aparte y la presentación es aparte, es que no entiendo ahí ese pedazo. Sí, señor, le estoy diciendo que hoy estamos bien, vamos a ver 3 evidencias. 3 evidencias. Las 3 evidencias serían 3 entregas, 3 talleres distintos. ¿Sí? Sí. El primer taller fue el primero que revisamos, que es el tema de el transporte, la selección de vehículos, ¿sí? Para transportar unos lácteos de Medellín hacia Cali, ¿sí? Garantizando en todo momento la conservación de los alimentos para que la transacción sea efectiva. Ese es el primer taller. El segundo taller que vamos a hacer es el taller de los Incoterms, que son los términos de negociación internacional que ustedes deben de conocer para cuando estén haciendo procesos aduaneros. Este tema no está en Sajuna, este tema lo pueden buscar en Google, ustedes ponen Incoterms 2020 y ahí les va a mostrar los 11 términos de los que hace referencia y que ustedes deben hablar de ellos en la presentación con sus palabras. Como el taller de los Incoterms lo decide el instructor, yo les estoy pidiendo que me hagan una presentación con los 11 Incoterms 2020, que ustedes con su palabra me digan qué significa cada uno. Entonces, esta es la segunda evidencia que estamos viendo. Creo que hasta aquí el resumen va bien. ¿Quedamos claros? Sí, señora, ya lo entendí. Bueno, entonces voy a Gracias, pasarles el video. Me confirma que tenga volumen y que lo estén viendo, por favor. De bienes en transacciones internacionales tiene cierto grado de incertidumbre. ¿Sí estamos escuchando? Sí, señora. Cada país cuenta con legislaciones que brindan cobertura jurídica dentro de su territorio, pero se hace necesaria una base común para llegar a acuerdos entre las distintas regulaciones. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, son cláusulas reconocidas alrededor del mundo que ayudan a reducir el riesgo de conflictos y complicaciones jurídicas al regular las diferentes culturas de negocio existentes, ofreciendo un lenguaje común que unifica criterios y terminologías importantes. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 y desde entonces se actualizan cada 10 años, modernizándose de acuerdo a las prácticas comerciales. La última versión entró a regir desde 2020. Los Incoterms se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos, que establecen los derechos y obligaciones del exportador e importador en cuanto a los costos y trámites que conforman una operación comercial internacional. También determinan el punto exacto donde se transfiere el riesgo del vendedor al comprador, así como quién se hace cargo de la entrega. En resumen, definen quién es responsable por cada uno de los puntos por los que pasa la mercancía. Los Incoterms son términos de aceptación voluntaria, recomendaciones que se deben incluir en contratos de compraventa internacional. No son un contrato por sí mismos, ni tampoco determinan detalles como la forma de pago, calidades del producto ni propiedad de la mercancía. Los Incoterms son una herramienta fundamental para facilitar el comercio internacional. Conocerlos es muy importante para exportadores e importadores alrededor del mundo. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Entonces hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? Los Incoterms según responsabilidades del vendedor. Mire, aquí tenemos, estos son los Incoterms 2020, vigentes desde el 1 de enero del 2020.
tendrá otra actualización en 10 años, o sea, en el 2030. Se dan cuenta este grupo aquí. Tenemos un primer grupo y acá tenemos otro segundo grupo. Este primer grupo donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Icoterms es para cualquier medio de transporte. Y este grupo acá donde hay 2, 4 solamente aplica para el transporte marítimo. ¿Sí? Aquí vemos también en este cuadro al completo, vemos toda la cadena o todo el proceso desde el embalaje, ¿sí? El transporte hasta llegar al descargue o al destino. Entonces, cada uno de estas columnas se ven acá, son cada uno de los momentos del proceso de todo este comercio exterior o de todo este proceso de importación y exportación de mercancía. Un primer momento sería el embalaje y la verificación, llevar la carga hasta el transporte, hacer los trámites de exportación, carga a bordo, el pago del flete o ya del transporte desde un país hacia el otro país, y aquí cuando llega al país de destino, ¿sí? La descarga, el trámite de importación o nacionalización de la mercancía, nuevamente el transporte, ¿sí? Y la descarga hacia donde llega. Entonces aquí vemos todo el proceso y todos estos regloncitos que vemos aquí, estas barras en color azul, me indica que es la responsabilidad que tiene el vendedor, ¿sí? En cada uno de estos procesos a lo largo de esa cadena de comercio. Y lo que ven las barras amarillas sería la responsabilidad que tiene el comprador en esta cadena para cada término. Entonces, para cualquier medio de transporte, yo puedo decir, nos vamos a regir aquí en el contrato, aquí las condiciones de entrega y envío, la venta se efectuará en condiciones POP 2020 o SWORD 2020, que sería este primer término acá, que me está indicando que el embalaje, ¿sí? Es responsabilidad, el embalaje y la verificación del vendedor. Pero de ahí en adelante, la carga, el transporte, los trámites de exportación y el envío internacional corren a cargo de el comprador. ¿Sí? Yo como vendedor solamente verifico y embalo la carga, y de ahí en adelante tú como comprador, cuando utilizo el SWORD, asumes toda la responsabilidad de llevar el producto hasta tu ciudad destino donde lo necesites. Al contrario, Delivered Duty Paid, que es el DDP, el último, si nos damos cuenta, acá el vendedor tiene casi que toda la responsabilidad a lo largo de la cadena, desde el embalaje, el transporte, los trámites de exportación, llevar la carga hasta el país destino, ¿sí? Y yo como comprador solamente voy a hacer que el descargue de ese producto. Entonces, estos términos son los términos de negociación aquí en este contrato que yo hago de compraventa y que lo dejo aquí citado para que cada una de las partes, si sea al otro lado del mundo, tengamos claro cuál es mi responsabilidad o hasta dónde hago yo la negociación, ¿sí? Con respecto a la mercancía o bien que estoy adquiriendo o que estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada uno de los términos, los 4 grupos que comprenden los Icoterms. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos términos. Vamos a empezar con el término E
en los términos E, el vendedor solo tiene que poner la mercancía en sus instalaciones a disposición del comprador. Como veremos después, esto tiene sus pros y sus contras. Solo hay un Incoterm dentro de esta categoría. Entonces vamos a pasarles el videíto de este Incoterm para que nos quede claro. Grupo C, grupo E. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo E contiene únicamente un Incoterm. EXW, por sus siglas en inglés, o puesto en lugar convenido en español. Puede utilizarse con cualquier tipo de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o con una combinación de ellos. Esto se conoce como transporte multimodal. En EXW, el vendedor transfiere la responsabilidad al comprador desde el momento inicial, cuando la mercancía se pone a disposición en un lugar determinado. El comprador se hace cargo desde que recoge los bienes en el lugar convenido. Este puede ser una fábrica, un almacén, el local del vendedor o cualquier otro lugar convenido por las partes. El riesgo es asumido por el comprador desde que los bienes están a su disposición. El comprador es responsable por todos los costos y trámites de exportación e importación en el país destino. En Costa Rica, las empresas de zona franca no pueden utilizar este término por la Ley 7210. En EXW tiene más responsabilidad el comprador que el vendedor. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos. Entonces, ahora vamos con el del grupo F. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos. El grupo F contiene 3 Incoterms, de los cuales uno es para cualquier tipo de transporte, es decir, multimodal, y 2 se utilizan únicamente para el transporte marítimo. El primer término es FCA por sus siglas en inglés, o entrega al transportista en español. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado en el país de origen, por ejemplo, sus locales, una bodega, aeropuerto o frontera terrestre, y se hace cargo de los costos hasta ese punto convenido. La transferencia de riesgo ocurre en ese momento. El comprador asume el riesgo desde que el vendedor entrega la mercancía al medio de transporte elegido y pagado por el comprador. El segundo término es FAS, por sus siglas en inglés, o libre a un costado del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Como lo dice su nombre, aquí el vendedor entrega la mercancía al lado del barco contratado por el comprador. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse de la logística e importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre en el momento en que el comprador recibe la mercancía al lado del barco y la embarca. El tercer término es FOB, por sus siglas en inglés, o libre a bordo del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Aquí el vendedor entrega la mercancía ya a bordo del buque. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse del transporte principal y trámites de importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre ya en el barco, después de que el vendedor termina de colocar la mercancía a bordo. En el grupo F, con sus términos FCA, FAS y FOB, se encuentran los acuerdos de una entrega indirecta sin pago del transporte principal por el vendedor. FCA y FOB son de los términos más utilizados en procesos de exportación, ya que se consideran términos donde las partes tienen igual cantidad de responsabilidades y derechos. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Los Incoterms, o términos de comercio internacional. Vamos a pasar ahora al grupo C. Estoy tratando de pasarles todos estos videitos para que les quede ahí en la grabación y pues cuando estén desarrollando el taller o su presentación ya tengan la información que necesitan más la investigación que hagan por su cuenta en Google o en los buscadores. Se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos. El grupo C tiene 4 Incoterms, de los cuales 2 solo se pueden utilizar en transporte marítimo, y 2 se utilizan en cualquier tipo de transporte. El primer término de este grupo es CFR, por sus siglas en inglés, o costo y flete pagado hasta el lugar en destino en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen.
La regla Incoterms CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El segundo término es CIF, por sus siglas en inglés, o costo, seguro y flete pagado hasta puerto convenido. En este término el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. El vendedor se encarga de los trámites de exportación y el comprador se hace cargo de los trámites de importación. El riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El Incoterms CIF es exclusivo para transporte marítimo. El tercer término es CPT, por sus siglas en inglés, o transporte pagado hasta lugar de destino convenido en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar al destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primer transportista. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. El cuarto Incoterm en esta categoría es CIP, por sus siglas en inglés, o transporte y seguro pagados hasta lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. La transferencia del riesgo ocurre una vez que el vendedor colocó la mercancía a bordo del transporte principal. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. En el grupo C se contempla una entrega indirecta con pago del transporte principal por parte del vendedor, pero sin que éste asuma el riesgo de pérdida o daño de la mercancía después de la carga y despacho. Es en este grupo donde hay dos Incoterms donde es obligatorio que el vendedor contrate un seguro. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Y para Si finalizar, necesitas aprender inglés, tienes que correr. el grupo D. Ciento de descuento y Los Incoterms, o términos de comercio internacional, se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo D tiene 3 Incoterms. Pueden ser utilizados en cualquier tipo de transporte, incluso intermodal. El primer término de este grupo es DAP, por sus siglas en inglés, o entrega en el lugar designado en español. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro que no es obligatorio, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado por el comprador. El vendedor asume los riesgos hasta que el comprador descarga la mercadería. El trámite y costo de importación es asumido por el comprador. El segundo término de este grupo es DPU, por sus siglas en inglés, o entregado en lugar designado y descargado en español. Es una regla multimodal. Supone que el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar designado por el comprador. El riesgo se transfiere al comprador en ese momento. El comprador debe hacerse cargo del trámite de importación. El tercer término de este grupo es DDP, por sus siglas en inglés, o entrega derechos pagados en lugar convenido en español. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino, sin incluir la descarga. El riesgo se transfiere al comprador desde el momento en que realiza la descarga. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. En resumen, en el grupo D el vendedor tiene la mayor responsabilidad, soporta todos los gastos, trámites y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. Si desea conocer cada término específico a profundidad, puede revisar. Entonces ya con el video, creo que nos quedaron claros todos los términos y los grupos en los que está dividido estos Incoterms. La idea, muchachos, como les digo, es que para la evidencia leamos sobre estos Incoterms 2020, nos familiaricemos con lo que significa cada uno y que ustedes con sus palabras hagan una presentación bien chévere, bien gráfica sobre lo que significa cada Incoterm. Entonces, aquí ya yo creo que les dejé bastante tema para que puedan desarrollar esta presentación
¿Dónde está? ¿alguien? Profe, Raúl, Sí, Profe, señor. un aporte a manera de aprendizaje general, pero la consulta directa, o sea, ¿qué es, cómo se puede encajar o se puede analizar el caso del Mar Santoro, el buque que zarpó de Chile con cereza hacia China en diciembre y tuvo a los 15 días una falla y cuando llegó a puerto 50 días después, las autoridades aduaneras decidieron destruir toda la mercancía? Cuando hacen esos temas así es porque ustedes saben que los alimentos, cuando no estoy mal, estaba transportando alimentos por el tema de salubridad, ¿sí? El tema de transporte internacional de alimentos no es tan fácil. Además del registro INVIMA que aquí internamente nos los piden, a nivel internacional piden hasta pruebas microbióticas para poder transportar alimentación. Entonces, cuando hacen ese tipo de pérdidas, porque termina siendo pérdidas por el tiempo, la cantidad de días que estuvieron eh, perdidos a la deriva mientras llegaron allá, para ellos no fue garantía que el buque de pronto pues contara con todas las condiciones de climatización para conservar el alimento y lo terminan destruyendo. Pero es por sus propias restricciones y reglas en temas de ingreso de alimentos eh, a su puerto, ¿no? Sobre todo después de la pandemia. Ustedes saben que estos controles sanitarios eh, se han incrementado el doble, sino hasta el triple. Entonces, ustedes saben que hasta a veces para sacar cuando uno viaja en avión y lleva, que alguien le pide en el exterior que le lleve un chocolate o un Juan Valdez, a veces hasta le ponen problema en los aeropuertos, si te están llevando eso, si está debidamente sellado, si cumple con las especificaciones para entrar al país. Ahora no me imagino una carga a granel o a gran escala de alimento que en algún momento pudo haber perdido la calidad, ¿cómo sería la trazabilidad? Se pudo haber perdido la garantía de que el producto estaba conservado y que eso no iba a desarrollar, pues, o iba a estar en las condiciones para el consumo. No sé si eso le responde la pregunta, señor Raúl, o no le entendí bien. No, profe, de pronto no sé si no me supe explicar. Lo que sucede es que con ese caso, porque ese caso es reciente, eso es del 27 de diciembre que zarpó desde Chile, ellos llevaban cerca de 1.300 contenedores de cereza y debían estar en el puerto de China promedio del 20 de enero, pero que era para la celebración del Año Nuevo Chino. Pero resulta que ellos duraron 23, desde el 13 de enero, duraron 23 días a la deriva por una falla técnica en el buque. Y llegaron fue el 17 de febrero, o sea, con un retraso de 28 días. Ya la carga obviamente estaba perdida porque era alimento, era fruta. ¿Sí? En este caso, ahí, o sea, ahí, bueno, obviamente desconocemos las condiciones en las que terminaron negociando ese transporte, pero es claro de que se tiene que ceñir a unas reglas claras en este en este transporte marítimo para evitar este tipo, porque las pérdidas son astronómicas, si no estoy mal, son astronómicas. Sí, lo que pasa es que es lo mismo con el casito este que les puse al principio de lo que estás hablando, Raúl. Eh, el cargamento debió llegar en 11 días y por una falla duraron 52 días en mar, ¿no? Y pues conservar alimentos 52 días, como te digo, garantizando la calidad y la conservación del alimento, pues es bastante difícil. Y cuando ya tú no estás incumpliendo algún término y si no aseguraste la carga, la pérdida es muchísimo más grande. Y tú como comprador, eh, pues tú le vas a decir al que te está vendiendo que si te llegó 2 días tarde, 3 días tarde,
no le vas a recibir la carga. Y estás en todo tu derecho porque tú con él al inicio pactaste que eran 3 días o 11 días. ¿Sí? Es que, profe, fíjese que cerca de lo que he leído acerca del caso, porque como fue muy la limitación, o sea, donde hasta donde llega la indemnización es cerca de 16.4 millones de dólares. Imagínense, y eso nada más representa el 12% de las pérdidas. Sí. Y todo eso, ¿por qué? Porque 52 días después, pero al hacer la inspección de los primeros contenedores, ellos se dieron cuenta que la fruta no era apta para la venta y consumo, y por eso rechazan todo el cargamento. Ahí es donde va la calidad en los productos que estamos transportando y por qué es importante mantener la cadena de frío o las condiciones en que el producto se deba transportar para garantizar su perdurabilidad, su buena condición, su buena complexión, y que yo como comprador esté comprando un producto de calidad y que después yo pueda utilizar y revender. No, todo eso hace parte de la logística y una pérdida inmensa, grandísima. No, profesora, y la otra, cuando no es culpa de, por ejemplo, del buque que llevaba la carga, porque recuerde que hace como unos 4 o 5 años hubo un buque que se atravesó en el canal de Suez, que no permitía el paso ni hacia abajo ni hacia arriba. Entonces, la culpa no era y atrasó prácticamente el comercio mundial. Claro. Ahí la importancia, ¿no? De garantizar no solamente la calidad de producto que estamos enviando, sino de que el vehículo en que estamos haciendo el envío tenga las condiciones, los mantenimientos, ¿sí? Para garantizar que llegue a tiempo. Entonces, por eso el tema de calidad es muy importante dentro de esta cadena logística. Es como aseguramos que lo que estamos transportando, lo que estamos llevando, va a llegar en las condiciones en las que se requiere. Bueno, muchachos, vamos ya a la última parte de la evidencia que hace falta. Esta es la más sencilla de todas. Creo que la más compleja, y con todo eso es por el tema de la información, pero si cuando ya empiecen a leer y a investigar de los Incoterms y se familiaricen con ellos, se van a dar cuenta que también es una evidencia sencilla de entregar, solamente pues con investigar lo que significa cada uno de esos 11 términos y a qué corresponde lo que entendemos para hacer la entrega de la segunda evidencia. Y a la última evidencia de esta guía número 2, con esto daríamos por finalizado la guía número 2 de planeación. Nos están pidiendo coordinar esta actividad de aprendizaje de es la última competencia técnica, que es coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimiento y caracterizar los indicadores de gestión de acuerdo con el objeto social de la empresa y la normatividad. Entonces, dentro de las operaciones de transporte existen etapas previas, durante y posteriores al viaje realizado, y es por ello que al analizar las etapas previas encontraremos documentación establecida con anterioridad que nos permite identificar los riesgos y realizar seguimiento a los diferentes aspectos que facilitan el control del desempeño de la antes de realizar una actividad de transporte. Entonces, esta última entrega es una presentación con procedimiento para verificación de la documentación, caso empresa, la GA2 2101075 de la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. Esta es una evidencia investigativa. Entonces, ¿qué nos está diciendo la guía? ¿Qué nos está pidiendo para esta actividad? Se incluirá cada uno de los medios de transporte con sus características de máximos pesos, dimensiones y capacidades. La idea es que ustedes investiguen en varias empresas de transporte respecto a la documentación requerida para realizar el transporte tanto de carga como de pasajeros. No vamos a verificar los procedimientos de la empresa, por eso lo taché. Y en los sistemas de control de documentos que utiliza esa empresa en modalidad de investigación. Una vez realizado el ejercicio, el aprendiz realizará una presentación en formato PowerPoint con el desarrollo de los resultados obtenidos y sus conclusiones.
Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Una presentación con procedimiento para la verificación de documentación en formato PDF. Para hacer el envío de la evidencia nos remitimos al área de la actividad correspondiente. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Investigar lo siguiente. Aquí estoy diciendo mínimo 3 empresas, muchachos, porque la guía de evaluación, el instrumento de evaluación, dice que mínimo deben hablar con 3 empresas de transporte público o privado, ya sea de transporte de mercancía o de pasajeros, por lo que deben de realizar una entrevista, ¿sí? Le van a hacer 2 preguntitas. La primera, que cuál es la documentación requerida para realizar el transporte de carga, mercancías o el transporte de pasajeros según aplique. O sea, ¿qué documentación necesito yo como transportista para llevar de un municipio a otro, de una ciudad a otra, una mercancía o pasajero? Sí, dígame. Hay un micrófono abierto, ¿alguien va a aportar o a preguntar? Bueno, la segunda pregunta sería, ¿qué sistemas o mecanismos tienen establecido la empresa para controlar la operación del transporte y su correcto y total diligenciamiento de los documentos para realizar el transporte de carga o el transporte de pasajeros según aplique? Con la anterior información recolectada, dime, Mauricio. Yo tengo una pregunta, es que resulta que yo estoy investigando y lo de la entrevista y es Sí. complicado llegar así de buenas a primeras a hacer una entrevista sin algún documento, por ejemplo, sin tener un carnet de presentación que dice, mire, yo estoy en la escena y a ver si me pueden colaborar, porque lo hice en la parte de transporte y no, Sí. ninguno me colaboró. Me tocó fue con mi compañero Gerson que trabaja en transporte, pero no, así de buenas a primeras llegar y eso es complicado, profe. Sí, hay Porque yo, empresas que son muy celosas con la información, exacto. pero bueno, ahorita aquí, bueno, importante hacer la presentación en la empresa de transporte, presentarse ustedes quién es, que es estudiante de la tecnología de gestión integral del transporte del SENA. Estoy realizando una actividad pues investigativa y requiero indagar un poco acerca de cómo opera el servicio de transporte, carga pasajero. Por ello se agradece la disposición y tiempo, ¿sí? Entonces, sé que a veces cuando uno no tiene un carnet o una documentación que lo acredite como estudiante, hay empresas que ponen inconvenientes. Pero con Sofía Plus, ustedes mismos pueden descargar un certificado de estudio. No estoy mal, creo que aquí lo dejé porque siempre me... Aquí pueden Hola, encontrar en cibernautas. YouTube cómo descargar una constancia o certificado de estudio en Sena Sofía Plus. Ustedes lo pueden hacer y ya con eso tendrían pues un documento al cual mostrar donde certifican que si es verdad que están estudiando, que son estudiantes. Ojo, la idea no es que ellos les entreguen nada, solamente que de manera charlada, hablada, le diga cuáles son los controles y ustedes tomen apuntes. De pronto hay empresas más flexibles o cuando tenemos la facilidad de conocer a alguien que trabaje en ella, nos puedan facilitar hasta una lista de chequeo. Pero si no, no se preocupen, de pronto de manera charlada, investigando, ustedes puedan obtener la información necesaria para desarrollar pues su presentación, responder las 2 preguntas y hacer sus conclusiones. Toca Entonces, hacer profe, toca hacer un video de entrevista así como hicimos con el conductor, la entrevista al conductor, que no, salgamos. no es un video, no es un video, es preguntar, es hacer una entrevista. Listo. Tú te acercas, Listo. mira esto, investigar, Ok. tú te acercas y vas a hacer 2 preguntas para poder desarrollar esta evidencia que nos pide la guía. Sí, ¿Sí? ya te entendí. Sí, y Entonces, con la constancia ya queda uno. aquí les voy a dejar el video de cómo descargar la constancia en Sofía Plus para aquellos que lo requieran, pues lo hagan ustedes mismos, bajen esa certificación y de pronto con esta les sea más fácil llegar a una empresa de transporte o hablar con alguien de la empresa de transporte que le pueda responder estas 2 preguntitas.
cuál es la documentación que requiero para realizar el transporte de carga o de pasajeros y qué sistemas o mecanismos tiene la empresa establecidos para controlar esa operación, ¿sí? Les toca diligenciar algo, según aplique. Habrá empresas que de pronto no hacen control y que no diligencian nada, solamente pues se enfocan en la documentación que requieren legalmente para poder operar. Habrá otras con unos sistemas de gestión de calidad bastante robustos que sí tendrán las listas de chequeo o los formatos de verificación de que se esté cumpliendo con lo que se requiere, con lo que está establecido para controlar la operación del transporte. Entonces aquí les voy a dejar el video de cómo descargar la constancia. En esta ocasión les voy a explicar cómo podemos descargar una constancia de estudio desde la plataforma Sofía Plus. Iniciaremos abriendo nuestro navegador y escribiendo en la barra de direcciones www.senasofiaplus.edu.co. Cerramos el mensaje de bienvenida que nos aparece en la plataforma y nos dirigimos a la opción que dice ingresar. Seleccionamos nuestro tipo de documento con el cual estamos registrados en plataforma, digitamos el número de documento y la contraseña. Damos clic en ingresar. Una vez nos cargue la plataforma, vamos a dirigirnos a la lista de roles y elegimos el rol aprendiz. Esperemos a que nos cargue el módulo con todas las opciones. Estando acá, miren que ya nos cargó los módulos. Vamos a dirigirnos al módulo que se llama certificación. Damos clic en certificación y clic en consultar constancias del aprendiz. La plataforma en este caso le va a mostrar sus datos de aprendiz y los programas de formación. En este caso, como necesito descargar una constancia de este programa llamado Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, debo dar clic en la lupita al frente de él. En este caso doy clic en Consultar constancias del aprendiz. Y la plataforma me va a cargar las constancias que puedo descargar. En este caso, si yo necesito descargar la primera constancia, simplemente le doy clic sobre el PDF que me está mostrando al frente. Y noten que mi constancia se ha descargado en esta zona. Y ya tengo mi constancia, la cual puedo imprimir y utilizarla para lo que necesite. Espero que este video te haya servido de mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Entonces, muchachos, ahí les quedó el resumen de cómo descargar esa constancia para que puedan pues tener un acercamiento en las empresas. Y bien, señor. La verdad que hoy este ambiente de formación me pareció muy importante, ¿sí? Creo que es el corazón de cómo se desarrolla, cómo se hace una compra o una exportación. Pero mirando los Icoterme, ahí mirando en los grupos, miraba que siempre el comprador toma el riesgo. Sí, porque la verdad ahí no me fijé, de pronto investigando más a fondo, no miré, instructora, una póliza, sí, para unos daños, colaterales o daños al producto. Sí, por ejemplo, el vendedor a mí me entrega mercancía y de ahí para allá ya es mi potestad. Pero mi pregunta es, si al tránsito de mercancía, del transporte sucede algo, ¿existe una póliza, algo? Sí, mire, lo que pasa es que en los Icoter la transferencia del riesgo, como vemos,
se va transfiriendo dependiendo en la cadena en qué momento estamos, ¿sí? Ya les dije que hay unos Icoterms que tienen más responsabilidad el vendedor y hay unos Icoterms donde la responsabilidad está del lado más del comprador. Si están viendo la pantalla y les estoy enseñando. En el tema de la transferencia del riesgo por daño o pérdida, ellos lo tienen implícito, o sea, ese es está dentro de su naturaleza, se define claramente a quién le corresponde ese riesgo. Por lo menos algunos Icoter como el FOB, que es el FOB, que se utiliza mucho en transporte marítimo, ¿sí? Establecen la transferencia de riesgo en el momento en que la mercancía es cargada a bordo del buque, en el puerto de origen. Otros, como el DAP o el DPU, mantienen el riesgo en el vendedor, si se dan cuenta, hasta que le hace entrega al comprador. Entonces, estos Icoter, obviamente tienen todos estos temas de costos y de riesgos relacionados o son inherentes a su naturaleza, y ahí se define quién va a asumir ese costo, si es más del lado del vendedor o del lado del comprador, dependiendo el que se use. Pero ahí está implícito de que si se daña la mercancía, ¿quién es el que debe responder? Ahí está claro. Entonces, por eso es importante que conozcamos bien estos términos para cuando alguna vez, en alguna oportunidad trabajando, nos toca hacer un acuerdo de exportación o de importación de productos, podamos escoger el Icoter que más nos convenga, ¿sí? Si yo estoy vendiendo algo, pues a mí me interesa que yo te entregue el producto y tú te hagas responsable de él desde que lo cargues. Así está en un país diferente. De pronto ese es el pensar de alguien. O no, a mí me interesa es que me entregues mi mercancía embalada y yo me encargo de hacer todo el transporte, el trámite, hasta llegarlo hasta mi ciudad, hasta donde lo necesito, y yo corro con todos los riesgos, con todos los gastos. Pero aquí implícitamente, ahí está pues incluido en los costos esos temas de daño a la carga o al producto o pérdida. Ya esto está definido. Y en caso de que eso se dé, ¿quién asume ese costo o esa pérdida? Está ahí, don Pedro. Dime, Gerson. Para terminar, ¿hasta cuándo hay plazo de entregar esta evidencia, instructora? Las evidencias se las voy a dejar abiertas, las 3 van a estar abiertas hasta el 6 de julio. Las 3 se las voy a dejar abiertas hasta 6 de julio para que hagan la entrega de las 3. Ojalá esta semana empiecen por la primera, que es el taller de Lácteos Mi Sabana. La otra semana, el 28, puedan entregar la del taller de Icoterms, y ya el 6, que sería la última semana, puedan entregar el último taller, que sería el de la lista de verificación, perdón, el de la entrevista a las empresas de transporte y verificar cuáles son los documentos que deben tener a hacer transporte de pasajero o de carga. Gerson, tiene la mano levantada. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Es sobre la última evidencia. No he podido entender. ¿Toca hacer un video con una persona de transporte? O por lo menos yo tengo personas que trabajan con transporte de carga y puedo hablar con ellos y averiguar qué documentos, pero entonces no, o sea, no hago la entrevista, sino hago un video donde especifico
los documentos que ellos piden o qué son los trámites que ellos piden, ¿se puede hacer así No, o...? no, señor, no, eso no nos está pidiendo la evidencia. Ojo. Ok, no lo he podido entender, profe, qué pena. Sí, vamos a leerlo nuevamente, vamos a explicarlo para que queden todos, entendamos qué es lo que requiere la guía. La guía me está pidiendo que haga una presentación de la verificación del procedimiento de una empresa que tiene respecto a los controles que tiene respecto a la documentación, sino que en la guía la entrega dice así: presentación con procedimiento para verificación de documentación. Se escucha hasta enredado, ¿sí o no? ¿Qué nos está pidiendo la guía? Que hagamos una investigación en mínimo 3 empresas. Esta investigación es una charla, una entrevista sin grabar. Van ustedes como los periodistas con su libretica o con una hoja de blog y van a preguntar 2 preguntas a esas empresas de transporte público o privado. Una de las preguntas es: ¿cuál es la documentación que requiero para realizar el transporte de personas o de carga? Y la otra: ¿qué controles o sistemas, mecanismos tiene la empresa para controlar la operación de transporte? ¿Cómo controla esa operación? ¿Diligencian algo? ¿Reportan algo? ¿Sí? Que ellos les cuenten cómo hace el control de la empresa de la operación para garantizar, ¿sí?, que se esté haciendo una buena prestación del servicio. Con la anterior información recolectada de esas 2 preguntas, ustedes van a hacer una presentación con una portada donde diga, la portada que es como la que les hago yo aquí al principio de la presentación, esta acá: tecnólogo en gestión integral del transporte, la ficha, la fase en la que estamos, la guía de aprendizaje y la evidencia que me está pidiendo y quién es el aprendiz que está haciendo esa presentación, ¿sí? Y al final desarrollamos las preguntas. En el medio del cuerpo se desarrollan las preguntas, ¿sí? Y al final hacemos 2 conclusiones de lo que aprendimos al desarrollar la evidencia. No vamos a grabar a nadie porque la entrega del video y la entrevista a un conductor fue otra actividad. Esta es una evidencia investigativa que vamos a preguntar por los documentos que debe de tener cualquier transportista, cualquier persona que se dedique al transporte de mercancías o personas para cumplir con la ley, ¿sí? Pero si además de eso la empresa tiene dentro, si tiene algún sistema de calidad o de gestión para verificar que esos controles se estén ejecutando. ¿Quedó claro? Sí, señora, Instructora, gracias, profe. Sí, señora. Señor Pedro, cuénteme. yo también estaba también confuso. Estaba también fuera del contexto. Pensaba que uno iba a una empresa de transporte a hacer una entrevista al gerente, almacenista, al operador. No. Pensaba yo eso. No. Son unas preguntas sencillas, son unas actividades sencillas, pero que nos van a ayudar a centrarnos en lo que realmente como aprendices necesitan ustedes conocer para cuando estén laborando y tengan claro cuál es la documentación que se requiere para hacer un transporte de carga. Por lo menos no lo cojan. O sea, profe, que eso no se graba, nada más se pregunta y se plasma en el documento y ya. Exactamente, sí, señor. Perfecto, Así es. gracias. Bueno, muchachos, les agradezco su asistencia, la participación. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden contactar vía WhatsApp. Profe, Me escriben, señor Raúl. profe, usted dijo que la primera evidencia podía ser en grupo, ¿cierto? Sí, señor, la primera evidencia la pueden hacer en grupo, pero al subirla, cada quien me la sube, así sea en grupo de 5. Cada uno sube la misma evidencia, ¿oyeron? Para no tener inconveniente.
Puede ser en grupo. La segunda y la tercera son individual o también en grupo. La segunda y la tercera háganla en parejas. No, la primera sí, si la quieren la hacen en grupo de 5 como les dije, pero la segunda y la tercera por lo menos en pareja para que todos desarrollen y aporten. Que me interesa que aprendan, muchachos, que lean. Y esas dos evidencias, cuando uno investiga, lo centra mucho en los conceptos que deben de manejar cuando estén trabajando en el campo. Hasta ahí todo claro. Primera evidencia, que sea en grupo. Cada quien sube después su evidencia. Y las otras en pareja. Señor. Instructora, más o menos nosotros arrancamos la parte productiva ya el otro año, diga. Sí, señor. Ya, claro. Estoy ansioso yo. Pues. Sí, de ahí no nos vamos, nos faltan todavía 2 guías, pero esas se van rápido. ¿Sabes por qué? Porque ya el Congreso aprobó el 100% para el 75% a los aprendices etapa lectiva, que equivale a 1.100.000 y producción un mínimo, y tiene todas las prestaciones. Sí, señor. Sí, señor, así es. Sí. Eso fue una lucha, pero ganamos el artículo, gracias a Dios. Profe, feliz noche, Dios la bendiga. Listo, a ustedes, gracias.